no es por azar que te encuentres en este lugar. No se trata de un video cualquiera que aparece en tu pantalla. Esta es la respuesta callada que has estado anhelando en el día de hoy. El cielo anhela que dejes ir aquello que te agobia. Dios desea que le confíes esa carga, porque tal vez en lo más hondo de tu ser ya no encuentras la manera de avanzar. Has suplicado, has tenido paciencia, te has dedicado, pero a pesar de todo, percibes que nada ha cambiado. Y te cuestionas si tu fe se está debilitando, si Dios ha pasado por alto tu súplica, o si en realidad tus oraciones ya no alcanzan el cielo. Comprendo tu mensaje. Es como estar en una carrera sin progresar, como intentar mantener todo bajo control mientras algo en tu interior se quiebra. Esa inquietud que persiste, ese mutismo divino que causa dolor, esa impresión de soledad en plena tempestad. Y precisamente en ese instante de máxima fragilidad, una voz interna comienza a murmurar: nada de esto se transformará. Dios ha dejado de pensar en ti. Estás combatiendo sin éxito. Sin embargo, esa voz no proviene del cielo. Es la voz de la incertidumbre. Es el plan del adversario para quitarte la ilusión. Y hoy esa falsedad será desmantelada, ya que la palabra de Dios es contundente. Deposita tu carga en Jehová y Él te dará apoyo. No permitirá que el justo permanezca caído para siempre. Él no te solicita que encuentres solución a todo. Te invita a acercarte, a liberarte y a tener fe. En este video darás ese importante paso. Te invito a que te unas a mí en una oración intensa para confiarlo todo en las manos de Dios. Una súplica que surge no de la angustia, sino de la fe. Una plegaria que tiene el poder de convertir tu noche más tenebrosa en el comienzo de tu serenidad. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría que compartieras en los comentarios esta afirmación de fe. Señor, en este día entrego mi peso y lo confío a tu cuidado. Reza con fervor. Esta oración no solo enciende tu fe, sino que también facilita que más individuos reciban este mensaje. Y si es posible, compárteme desde qué país o ciudad estás accediendo a esto. Rezo por cada nombre y en cada sitio que el Señor disponga en mi camino. Y si esta palabra ha empezado a resonar en tu corazón, presiona el botón de me gusta. No se trata únicamente de un botón, sino de un amén que surge de lo más profundo de tu ser. Una confirmación de que este mensaje ha llegado en el instante preciso. Si todavía no formas parte de esta comunidad espiritual, te animo a que te suscribas y actives la campanita. En este espacio no solo intercambiamos palabras, sino que avanzamos unidos en nuestra fe. Nos fortalecemos a través de la oración y nos desarrollamos en la compañía de Dios. Si tienes a alguien en mente que esté enfrentando una situación parecida, considera compartirle este video. Podría ser exactamente lo que requieres para liberar y empezar tu proceso de sanación. Ahora visualiza encontrarte en el centro de una tempestad. El firmamento se presenta sombrío, el viento azota con fuerza, la ruta es invisible y en lo más profundo de tu ser clamas por soluciones. No tienes claro si seguir adelante, hacer una pausa o rendirte. Solo eres consciente de que has llegado al límite. ¿Te ha ocurrido? ¿Has experimentado esa sensación? ¿Le has preguntado al Señor, ¿qué más debo hacer? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Por qué nada parece transformarse? Estas interrogantes no indican fragilidad, sino que revelan que tu espíritu está pidiendo orientación. Sin embargo, este es el núcleo de lo que quiero transmitir. Lo que percibes como un error puede ser el momento perfecto en el que Dios desea manifestarse. Lo que para ti es una espera, para Él es un proceso de formación. Y lo que hoy se percibe como un alto, en verdad es un proceso de preparación. La cultura del inmediatismo nos ha llevado a pensar que el tiempo de espera es sinónimo de pérdida, y sin percatarnos, trasladamos esa ansiedad a nuestra vida espiritual. Anhelamos obtener respuestas de inmediato y soluciones al instante, pero a menudo pasamos por alto que el descanso es igualmente fundamental en nuestra fe. Sin embargo, en este día, Dios te invita a dejar ir, a encontrar descanso y a depositar tu confianza en Él. Y eso es lo que descubriremos juntos en este mensaje. Antes de pronunciar esa frase que transformará tu peso en alivio, aprenderás la verdadera manera de elevar una carga al cielo.
No es cuestión de simplemente repetir frases, sino de comprender, de tener fe y de entregar el corazón por entero. Por lo tanto, acompáñame hasta el final. Te guiaré en un proceso detallado para que puedas liberar tu alma de la carga que has estado soportando. Y posteriormente, cuando tu alma esté preparada, uniremos nuestras voces en una oración divina que puede transformar tu existencia de manera significativa. Prepárate para la oración. Dios está a punto de mostrarte algo que podría transformar tu vida por completo. Primero, confía en que Dios se encargará de todo, ya que Él lucha por ti. Josafat no era un individuo frágil, era un monarca con un ejército, poder, influencia y autoridad. Sin embargo, llegó un momento en que todo eso ya no bastó. 3 aldeas rivales se aliaron en su contra. No se trataba de un conflicto habitual, sino de un peligro que se aproximaba desde múltiples frentes simultáneamente, y todo indicaba una catástrofe inminente. No existía táctica militar que funcionara. El tiempo para formar alianzas se había agotado y no había forma de escapar. Y fue en medio de esa desesperación que Josafat tomó la decisión que muchos de nosotros postergamos hasta el último momento. Dejó ir el control. No intentó alcanzar la victoria por sí mismo, no pretendió mostrar confianza ante la gente. En cambio, se mostró humilde, ayunó, oró y admitió que carecía de la fuerza necesaria. Y así el cielo contestó. La imagen es impactante, ya que expone aquello a lo que el corazón humano se opone. La auténtica victoria en el ámbito espiritual no se inicia con la lucha, sino en el momento en que nos entregamos. Mientras Josafat y la comunidad se encontraban en oración, un profeta se levantó y pronunció una palabra que transformó la situación por completo. No temáis ni os sintáis intimidados, porque esta lucha no es vuestra, sino de Dios. Era como si el firmamento clamara: «Déjamelo a mí». Y esa expresión de «déjamelo a mí» no es simplemente una frase reconfortante para apaciguar la inquietud. Es una convocatoria profunda a adoptar un estilo de vida diferente, a cesar en la lucha por aquello que Dios ya se comprometió a proteger, a soltar las cargas que Él ha decidido llevar por ti, y a soltar el control sobre lo que nunca estuvo bajo tu dominio. En 2 Crónicas 20, versículo 15 se dice: «No temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. A pesar de que no te pertenece, la asumes como si fuera tuya. Te dedicas a analizarla y diseccionarla, sufres por ello, la revisas en tus pensamientos durante la noche, anticipas el peor de los escenarios y te castigas por no encontrar una solución. Mientras tanto, el cielo aguarda a que sueltes lo que no es tu responsabilidad. Porque mientras tú luchas solo, Él no se involucra. Sin embargo, en el instante en que realizas la entrega, Él aparece. También te has encontrado rodeado de masas imperceptibles, con ansiedades que se acumulan, decisiones que se sienten pesadas, personas que esperan algo de ti y una creciente sensación de insuficiencia que se desarrolla en silencio. ¿Alguna vez has experimentado que todo se presenta al mismo tiempo, que no hay salida, que careces de la energía necesaria? Es en esos momentos donde esta palabra cobra un profundo significado. No es tu lucha, no te corresponde lograrla. Tu único propósito es tener fe, es acercarte al Señor y expresar: no tengo claridad sobre qué camino tomar, pero confío en ti, tal como lo hizo Josafat. No presentó un plan, no pidió imposibles, no dio explicaciones, simplemente expresó: Señor, no sabemos qué camino tomar, pero nuestra mirada está enfocada en ti. Y cuando el corazón del ser humano alcanza ese momento de entrega absoluta, el cielo comienza a actuar. No se trata de rendirse en el sentido de claudicar, sino de hacerlo al comprender finalmente quién está luchando en sus propias batallas. En Éxodo 14, versículo 14, cuando los israelitas se encontraron en una situación desesperada, entre el ejército de Faraón y el mar, Dios les hizo una promesa que continúa vigente en la actualidad. Dios luchará a vuestro favor y vosotros permaneceréis en calma. Mantener la calma no implica inacción. Se trata de una fe sólida y de una confianza que avanza. Es entender que, a pesar de los gritos del adversario, el cielo ya se ha expresado, y cuando Dios se manifiesta, todo lo demás debe permanecer en silencio. Quizás lo que realmente requieres en este momento no es una respuesta rápida,
sino una entrega auténtica. Cuanto más tratas de solucionarlo por ti mismo, más se intensifica el peso que llevas. Cuanto más te anticipas al futuro, mayor es tu nivel de ansiedad. Y a medida que repites las expresiones del temor, tu espíritu se encoge cada vez más. Sin embargo, si decides alzar la vista y expresar: Señor, yo no tengo la capacidad, pero tú sí, algo comienza a transformarse, no en el exterior, sino en tu interior. Al ofrecer lo mejor de ti, el espíritu encuentra paz, el corazón se armoniza y el triunfo empieza a surgir en medio del desorden que antes reinaba. Existen luchas que no se conquistan con armas, sino a través de la capitulación. Existen accesos que no se abren mediante llaves, sino a través de manos levantadas. Existen cargas que no se liberan mediante la fuerza, sino a través de la confianza, similar a una cuerda estirada que finalmente se afloja y desciende al suelo. Así es dejar de aferrarse al control. Es confiar plenamente en que Dios se encargará de todo. No implica ignorar, sino tener fe. No implica desestimar la batalla, sino reconocer quién está a tu lado. No se trata de paralizarse por temor, sino de avanzar con confianza. Confiar plenamente en Dios no implica una actitud de inacción, sino que representa una transformación profunda del espíritu. Es un acto de resistencia frente a la ansiedad. Es un acto de confrontar tu orgullo y comunicarle que ya no tendrá el control sobre tu existencia. Es observar la tempestad y afirmar: ya no lucho en soledad. Hay una lucha que no se ve y no estás solo en ella. El cielo intercede en tu favor. Quizás tu carga no sea un ejército como el de Josafat, pero su peso es similar. Quizás no se perciba a simple vista, pero te devora por dentro. Quizás no todos se dan cuenta, pero tú eres consciente de tu fatiga. Y en ese preciso momento es cuando esta palabra actúa como un filo que distingue la falsedad de la realidad. No se te convocó a luchar con todo, se te invitó a tener fe. No estás hecho para cargar con todo, sino para encontrar descanso en él. Si esta palabra ha resonado en tu interior, te invito a que dejes un comentario, pero no como un simple trámite, sino como una expresión de tu espiritualidad. Con fe, expresa: la contienda pertenece a Dios, no a mí. Entrego esta carga como si estuviera firmando un acto de rendición ante un poder superior, como alguien que ha decidido dejar de pelear en soledad. Y mientras realizas eso, permite que el Espíritu de Dios actúe en tu interior. Que esa paz inquebrantable que no está sujeta a las situaciones te envuelva y que la fatiga acumulada empiece a desvanecerse. Que la culpa, la ansiedad y el miedo se liberen de tu ser, como si el propio cielo estuviera exhalando sobre ti, porque así es. Y ahora, abre tu corazón, ya que lo que está por venir puede llevarte a profundidades insospechadas. Dios, te ruego, a pesar de que tu adversario pueda parecer más poderoso, al final, la decisión final la tiene Dios. En ocasiones, la existencia te coloca ante colosos que parecen superar tu habilidad, ser más altos que tu confianza y más poderosos que tu fortaleza. Te encuentras en un lugar con escasos recursos, observando una situación que escapa a tu control, que no puedes solucionar ni desmantelar. Y en lo más profundo de tu ser, una voz clama que no puedes lograrlo, que no eres suficiente, que la derrota es algo que no puedes evitar. Y a pesar de la imagen de derrota que se presenta, Dios continúa afirmando: la contienda no concluye hasta que yo me pronuncie. Esa es la fe que hoy deberías tener presente. No tiene relevancia el inicio de la historia ni el estruendo que provoque el adversario. Dios es quien decide al final, y cuando Él se expresa, todo se transforma. Lo que hoy consideramos una desventaja, mañana se convertirá en un testimonio. Lo que hoy se percibe como un peligro, mañana se convertirá en un trampolín hacia la gloria. Él no se ve restringido por lo que te falta ni por los desafíos que enfrentas. Él opera desde su propia autoridad, no desde tu razonamiento. David comprendió eso, no en el momento de su unción, sino cuando se vio frente a una confrontación. No en la calma del campo, sino en la presión del valle. El joven que pastoreaba ovejas se halló de repente frente a un guerrero formidable, con armamento, que imponía respeto. Todos lo interpretaron como un suicidio, un fallo, una locura.
Sin embargo, David no se adentró en esa lucha con poder humano, sino con la firme creencia de que lo que parecía inalcanzable era el contexto ideal para que Dios mostrara quién tiene la última palabra. David no aguardó a sentirse poderoso para seguir adelante. No requirió observar un ejército a su espalda. No solicitó indicios divinos ni un plan infalible. Se basó únicamente en su conocimiento sobre la naturaleza de Dios y avanzó hacia el gigante con una fe que, aunque titubeante, era genuina. En Samuel 17, versículo 47, se documenta su proclamación profética ante toda la nación de Israel. La lucha pertenece al Señor, y Él nos los entregará en nuestras manos. No manifestó, yo lo derrotaré, sino que afirmó, Él lo entregará. No luchó por vanidad, sino por dignidad. No se basó en la razón, sino que confió en la promesa, pues comprendía que si Dios estaba involucrado, el desenlace no estaría determinado por la magnitud del adversario, sino por el plan divino. Y ahora, observa, tú también te encuentras ante algo que parece superar tus fuerzas, algo que susurra en un tono de desánimo, recordándote tus restricciones, haciéndote sentir que careces de los recursos para luchar. Quizás no se trate de un gigante en sentido literal, pero el temor es auténtico, la presión es palpable y la inseguridad existe. Y en medio de toda esta situación, el Espíritu de Dios te susurra: no pongas tu confianza en lo que observas. Ten fe en mis palabras, ya que esa lucha que te agota no será tu perdición. Esa circunstancia que aparenta ser un cierre, en realidad, será el inicio de algo más grande. Ese adversario que aparenta ser inquebrantable será derrotado con lo que el Señor ya ha colocado en tus manos. No requieres de mayor poder, no es preciso que cuentes con más recursos, ni es necesario que te asemejes a los demás. Es importante que no olvides quién te acompaña, ya que lo que realmente determina tu triunfo no es la magnitud de tu adversario, sino la lealtad de tu Dios. Y cuando Dios lucha a tu favor, lo que antes parecía una ventaja para el adversario se transforma en el reflejo de su fracaso. En Isaías 54, versículo 17, la declaración es contundente y no requiere aclaración. Ninguna arma creada en tu contra tendrá éxito. Esa arma podría estar creada, podría estar preparada, incluso podría haber comenzado a atacar, pero no tendrá éxito, no obtendrá el resultado que el adversario anticipaba. No te destruirá, ya que hay un límite que ha sido fijado por Dios. Existe un límite que el cielo ya ha establecido. Es una realidad que debes reencontrar, ya que el adversario no cesa en hacerte presente tus debilidades, tus fracasos y tus limitaciones. Sin embargo, es importante que le recuerdes su identidad en Cristo. No eres el más poderoso, pero cuentas con apoyo. No eres el más conocedor, pero te dejas llevar. No destacas por tu valentía, pero tienes una gran constancia. Y eso es suficiente. Al soltar el deseo de controlar cada aspecto y darle a Dios la autoridad final, hay una armonización en tu alma. Ya no avanzas con temor, sino con determinación. Ya no te expresas desde el sufrimiento, sino desde la confianza. Tus decisiones ya no provienen de la duda, sino de la tranquilidad. Tienes la certeza de que, aunque la lucha parezca desigual, Dios aún tiene mucho que revelar en tu relato. Y si Él aún no se ha expresado, entonces no se trata del final. Así que deja de pensar en cómo obtendrás el éxito. Deja de enfocarte en lo que te hace falta. Deja de darle poder a esa voz interior que susurra: esto es más grande que tú. Aunque pueda ser más grande que tú, nunca alcanzará la grandeza de tu Dios. Y Él no ha sido derrotado en ninguna contienda. Si luchó por David, también luchará por ti. Si logró la victoria con una piedra, aprovechará lo que posees para demostrar lo grandioso que es. Te animo a que dejes una huella de fe, no como un mero hábito, sino como un verdadero acto espiritual. Escribe en los comentarios la siguiente frase: en mi vida, la última decisión la tiene Dios. Escribe como si alguien se rindiera, como si decidiera ignorar las palabras del adversario y comenzara a prestar atención a lo divino. Como aquella persona que se atreve a confiar en que el desenlace no depende de sus acciones, sino de la voluntad divina. Si deseas que este mensaje alcance a otros que también enfrentan su propio Goliat, presiona me gusta.
No se trata de un gesto en línea, sino de una manera de expresar. Estoy convencido de que este mensaje puede impactar a alguien. De esta manera contribuimos a que la luz que hoy te ha comunicado también brille para aquellos que la requieren. Hay un quiebre que ocurre al optar por confiar. Una atadura imperceptible que te mantenía prisionero, una carga que ya no necesitas soportar, ya que esto no es simplemente una lección, es una realidad que puede cambiarte. No te encuentras en una situación desfavorable, sino que estás bajo la protección del que siempre triunfa. Si sientes que este mensaje te toca, permanece atento, ya que lo que está a punto de descubrirse puede llegar a ser aún más profundo. Dios cuida en medio de los peligros. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes una presencia invisible a tu alrededor, pero no estás seguro si se trata de una protección o una amenaza? ¿Te has levantado sintiendo un nudo en el corazón, como si algo oculto te estuviera acechando, a pesar de que todo a tu alrededor se vea tranquilo? Has recorrido caminos en momentos en que todo parece en su lugar. Sin embargo, tu espíritu siente que algo podría ir mal en cualquier instante. Existen instantes en los que no se percibe un peligro inminente, pero se siente una sensación de temor en el ambiente que resulta inexplicable. Es como si el espíritu sintiera una lucha interna, a pesar de que la vista no capte nada. En esos instantes es cuando Dios busca hacerte llegar un mensaje especial. Aunque no lo percibas, Él ya está protegiendo lo que te pone en peligro. Esta es una de las realidades más emancipadoras que podemos aceptar. La presencia de la protección divina no siempre es visible, pero siempre está presente. Mientras tú reposas, Él permanece en vigilia. Mientras tú avanzas, Él se desplaza a tu alrededor. Mientras tú no comprendes, Él ya ha hecho su pedido. Mientras tú elevas tus oraciones por protección, Él ha establecido un vallado que el adversario no puede cruzar. El cuidado divino no se activa en el momento en que surge la dificultad. Comienza mucho antes, incluso antes de que tú te des cuenta de que lo ibas a requerir. Él ya lo había preparado. Esta realidad se vuelve aún más impactante al rememorar las experiencias del profeta Eliseo. Una mañana, el sirviente se levantó y al asomarse fuera de la ciudad, se dio cuenta de que un ejército adversario los había cercado por completo. Era una amenaza tangible, no producto de la imaginación. Había caballos, vehículos y soldados preparados para apresarlos, y el miedo lo dejó inmóvil. El siervo no encontraba una forma de escapar, carecía de protección, no vislumbraba ninguna esperanza, solo percibía la amenaza. Sin embargo, Eliseo, aunque carecía de armas más efectivas y no poseía una gran fuerza física, contaba con una forma de ver las cosas que era única. Él no se dejó influenciar por lo que percibían sus ojos, pues era consciente de que Dios siempre cuida de sus fieles. Era consciente de que, a pesar de que no se percibiera, la influencia divina superaba cualquier peligro que pudiera representar la humanidad. Y fue en ese lugar donde elevó su oración por su siervo, no con la intención de que el adversario desapareciera, sino para que se le revelaran sus ojos espirituales. La auténtica victoria no se logra cuando el adversario se aleja, sino cuando el espíritu percibe la verdad desde lo alto. Y cuando el siervo pudo ver, todo lo que observó transformó su perspectiva por completo. El monte estaba colmado de caballos y carros de fuego, enviados por Dios, que rodeaban a Eliseo y lo protegían. El ejército adversario continuaba presente, pero ya no infundía temor, ya que habían comprendido que quienes los apoyaban eran más numerosos que aquellos que se oponían. En 2 Reyes 6, versículo 16, Eliseo pronunció una declaración que todavía resuena con fuerza en tu vida en la actualidad. No temas, pues somos más los que estamos a su lado que aquellos que están con ellos. ¿Puedes imaginarlo? Puedes expresarlo incluso si no lo observas. Puedes aferrarte a esta promesa, incluso cuando el entorno se sienta adverso, porque si consigues hacerlo, algo dentro de ti se transforma. Ahora andas con la mirada en alto, llevando tu espíritu en alto. Ahora habitas en la tranquilidad, dejando atrás el miedo. Ahora oras con confianza en lugar de desesperación, porque tú percibes un riesgo, pero Dios ya ha extendido su resguardo invisible. Y si hoy te encuentras ante peligros, ya sean evidentes o sutiles, es importante que tengas presente que no estás desprotegido.
Estás envuelto no por la dificultad, sino por la esencia. No por la penumbra, sino por la grandeza. El adversario tal vez haya diseñado tu derrota, ideado sus tácticas e incluso te haya hecho creer que ya ha triunfado. Sin embargo, hay un aspecto que no puede percibir ni frenar: la salvaguarda divina que rodea tu existencia. Esa salvaguarda no está sujeta a tu poder ni a tu comprensión. Todo depende de su lealtad, que siempre se mantiene firme. El Salmo 91, versículo 7, se expresa con una intensidad que impacta profundamente. 100 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. No es por tu fortaleza, ni por tu habilidad para esquivar el peligro, sino porque estás protegido por el Altísimo. Hay una cobertura que te aleja del daño y una barrera que el enemigo no puede traspasar. Y a pesar de que observes a otros tropezar, y de que percibas que todo a tu alrededor se tambalea, y aunque estés rodeado de malas noticias, eso no te afectará, porque la mano de Dios es tangible, no es solo un símbolo. Su ángel está presente, no como un simple ornamento espiritual, sino como un escudo viviente que protege, que detiene y que sostiene. Y así comprendes la razón por la cual hubo situaciones que debieron haberte aniquilado y, sin embargo, no lo lograron. ¿Cuáles son las razones por las que ciertos diagnósticos no han sido validados? ¿Por qué hay incidentes que no sucedieron? ¿Por qué hay ataques que surgen y se apagan sin una razón aparente? ¿Por qué? Estabas rodeado. Porque Dios ya lo anticipó. Porque, aunque no tenías conocimiento del momento, la manera ni la razón, Él ya había despachado sus carros de fuego. Entonces, ¿de qué manera se puede activar esta protección? Sin miedo, sin dominación, sin preocupación. Se desencadena cuando decides soltar el deseo de controlar todo y entregas tu vida a Dios. Al confiar en que no es necesario tener una visión completa para sentirte realmente seguro, al optar por avanzar bajo su sombra, lo haces no como un fugitivo, sino como alguien que encuentra paz. Al comprender que no es necesario entender ni ver, sino simplemente creer, te das cuenta de que la paz que Dios anhela otorgarte no está sujeta a la eliminación de las amenazas, sino a tu conocimiento de quién es tu protector. Y cuando eso se establece en tu ser, experimentas la vida de otra manera. Respondes de manera diferente. Ahora te guías por la fe en lugar del miedo. Has dejado de darle tanto protagonismo al sí y comienzas a disfrutar de la vida. Aunque esté rodeado, Él siempre está a mi lado. A pesar de que se opongan a mí, Él es mi protección. Aunque no perciba una solución, Él ya conoce el rumbo. ¿Te gustaría contestar a esta verdad con una oración de fe? No es por tradición, sino porque hay una necesidad interna que te impulsa a afirmarlo. Te animo a que dejes en los comentarios esta expresión: aunque no lo perciba, sé que Dios me cuida. Escribe como alguien que ha llegado a entender que lo que no se ve también tiene su propia realidad. Como alguien que ha experimentado la cercanía del cielo de una manera que nunca había imaginado. Como alguien que ha enfrentado jornadas de peligro y ha salido adelante por la gracia divina. No andas sin protección, no estás a la deriva en el desorden, no estás a merced del destino. Te encuentras protegido por promesas infinitas, envuelto en la compañía de huestes celestiales, respaldado por una esencia que nunca se agota ni se rinde. Y ese es tu momento de reposo en el día de hoy. Ese es tu emblema en este momento. Hay mucho más. Dios tiene algo importante que desea revelarte y estás a punto de experimentarlo. 4. El adversario se fortalece aún más cuando sigues las órdenes. En ocasiones, creemos que al actuar de manera correcta, todo debería desarrollarse sin contratiempos. Pensamos que al seguir las enseñanzas de Dios, las cosas se resolverán sin esfuerzo, que la obediencia nos proporcionará una paz instantánea, oportunidades sin obstáculos, senderos claros y jornadas apacibles. Sin embargo, nos dimos cuenta de algo que nadie nos había mencionado. Cuanto más comprometidos estamos en nuestro andar con Dios, más intensa parece volverse la resistencia que enfrentamos. En el momento en que decides rendir homenaje al Señor a través de tus acciones, surgen las distracciones, las burlas, las incertidumbres y los ataques. Si no lo comprendes desde una perspectiva espiritual, podrías llegar a pensar que hay un error,
que tomaste la dirección equivocada o que quizás Dios no está presente en tus acciones. Pero la realidad es diferente. La realidad es la siguiente. Al seguir las instrucciones, el adversario se siente incómodo, lo que provoca su reacción. No es casualidad que los ataques se intensifiquen precisamente cuando te sincronizas con el cosmos. No es coincidencia que las críticas aumenten precisamente en el momento en que decides progresar. No es casualidad que surjan dificultades en el momento en que decides avanzar con fe. El adversario no malgasta su tiempo con aquellos que permanecen inactivos, desviados o distraídos. Se conmueve al ver a alguien que vuelve a encontrar su objetivo, cuando alguien opta por rehacer lo que se había perdido, cuando alguien se arriesga a tener fe en que es posible comenzar de nuevo. Esa es la indicación. Si te resulta difícil y sientes resistencia, es señal de que lo que realizas en obediencia tiene un impacto significativo en el ámbito espiritual. Eso fue lo que experimentó Nehemías. No se trataba de un profeta ni de un sacerdote, sino de un copero del rey. Y, a pesar de todo, Dios sembró en su corazón una misión definida: restaurar los muros de Jerusalén, un acto de obediencia, renovación y redención. Y en el momento en que empezó a desempeñar su papel, surgieron las mofas, los chismes y las intimidaciones. No se trató del momento en que soñó con lograrlo, sino del instante en que finalmente lo llevó a cabo. No fue en el momento en que le pedía eso a Dios. Fue en ese momento que empezó a trabajar en ello. La obediencia provoca tanto el surgimiento de conflictos como la activación de la protección divina. Y Nehemías lo comprendió. No se paró. No utilizó frases sin contenido para justificarse. Oró y continuó con su labor, movilizando a la comunidad para avanzar con una mano empuñando la herramienta y la otra sosteniendo la espada. De esta manera, los cimientos del espíritu se restauran con atención, confianza y tenacidad. En Nehemías 4, versículo 9, se revela una elección impactante en medio de la adversidad. Así que elevamos nuestras oraciones a Dios y, debido a ellos, establecimos vigilancia contra ellos tanto de día como de noche. No desestimaron la amenaza, no subestimaron el riesgo, pero tampoco se dejaron vencer por el miedo. Invocaron a Dios y decidieron actuar. Se resguardaron sin desviar su objetivo, se defendieron sin perder de vista su meta, ya que eran conscientes de que la labor que realizaban no les pertenecía, sino que era de Dios. Y cuando algo proviene de Dios, no importa cuántas veces el adversario intente oponerse, no podrá aniquilarlo. Y quizás hoy experimentas lo mismo. Tu obediencia está generando resistencia. Estás actuando de manera adecuada, y precisamente eso ha generado confusiones. Estás renovando tu fe, tu familia y tu propósito, y en vez de recibir reconocimiento, te encuentras lidiando con críticas, agotamiento y desmotivación. Sin embargo, no se trata de que te encuentres fuera de la voluntad de Dios, sino que estás exactamente en el lugar donde necesitas estar. Y es en ese momento que este término se presenta como una validación. No te están atacando por cometer un error, sino por estar haciendo lo correcto. Jesús lo profetizó de manera contundente. En Juan 16, versículo 33 se expresa: En el mundo enfrentaréis dificultades, pero tened fe, yo he triunfado sobre el mundo. No expresó, tal vez experimentaréis tribulación. Comentó que se presentaría. Sin embargo, también aseguró que ha triunfado y que esa victoria es tu protección. Aunque percibas que las circunstancias se tornan difíciles, que el camino se extiende y que la lucha se vuelve más intensa, la victoria fue proclamada desde la cruz. Tu labor no consiste en luchar para obtenerla. Tu labor consiste en seguir instrucciones para que se manifieste. Nehemías continuó con su labor a pesar de los gritos del adversario. No dejó el muro debido a que lo burlaban. No cesó de construir a pesar de que algunos afirmaban que carecía de lógica. Él comprendía que, al recibir una tarea de Dios, también se le otorgaba la fortaleza necesaria para llevarla a cabo y el respaldo para mantenerla. Y eso te concierne en este día. Si te encuentras en un proceso de reconstrucción de tu espíritu, tu propósito y tu fe, no te asombres si el adversario toma medidas. Solo permanece firme. No te sientas solo. Cada piedra que pongas en su misión se convierte en una acción de lucha espiritual.
Cada acción que realizas con lealtad es un ataque a las sombras. Cada palabra que pronuncias, incluso en medio de lágrimas, se convierte en una afirmación profética. Aquí no me voy a dar por vencido. Claro, la obediencia puede resultar incómoda, pero también otorga poder. Te vincula con tu propósito, te alinea con lo divino, te saca de la inacción. Sin duda sentirás la carga y será difícil, pero el esfuerzo valdrá la pena, ya que lo que edificas a través de la obediencia es indestructible para el enemigo. Puede alzar la voz, amenazar o intentar desgastarte, pero no podrá frenar a un hijo de Dios que tiene claro que está cumpliendo con su deber. Te animo a que dejes un mensaje de fe en los comentarios. Si esta palabra ha resonado en ti, exprésalo con una afirmación contundente, como un símbolo de tu fe, como una respuesta del alma. A pesar de que el adversario se alce, continúo cumpliendo con mis deberes. Actúa como alguien que ha dejado de ser intimidado, como quien se orienta por la obediencia en lugar de la resistencia, como quien ha comprendido que los obstáculos no indican la falta de Dios, sino que son lo opuesto. Y si tienes conocimiento de que otra persona podría beneficiarse de esto, no dudes en compartirlo. No lo veo únicamente como un mero acto de difusión, sino como una manifestación de amor. Es posible que haya alguien que esté a punto de renunciar a su proceso debido al ataque, y este mensaje podría ser el indicio que requieres para permanecer en la lucha. Envíalo con la misma reverencia con la que se entrega una antorcha. Como se suele decir, no estás solo en el proceso de reconstrucción. Seguir la voluntad de Dios puede resultar complicado, sin embargo, es algo que brinda seguridad. El sendero puede ser estrecho, pero conduce a la vida. Puede causar sufrimiento, pero no te arruina. Puede resultar aislado, sin embargo, no es estéril. Cada acto de obediencia marca una señal en el cielo, y el Señor no pasa por alto ni un solo ladrillo que edifiques con devoción. Toma un momento para inhalar profundamente, observa lo que has construido y contempla las maravillas que Dios está realizando. Y si el adversario se atreve a levantarse, mantén la calma y no te alarmes. Simplemente asegúrate de que te diriges por el camino adecuado. Continuaremos progresando. Esto es solo el principio. 5. No requieres de armamento humano, únicamente de rodillas en plegaria. ¿Cuánto tiempo más vas a pelear solo con tus propias energías? Como si el firmamento guardara un profundo silencio y la divinidad no prestara atención a tus súplicas. ¿Cuántas ocasiones más vas a reaccionar con ira, a tratar de explicarte con palabras o a argumentar, cuando lo único que Dios anhela es que te arrodilles en oración? No existe carga más abrumadora que aquella que se soporta sin oración. No existe lucha más prolongada que aquella que se sostiene sin capitular. En ocasiones, lo que enfrentas no se supera con tácticas, sino con lágrimas derramadas ante el altar, ya que existen sufrimientos que no requieren justificaciones. Existen enfrentamientos que no se triunfan al alzar la voz, sino al humillarse, descendiendo del orgullo hacia la humildad, del juicio a la rendición. Y en ese sitio, donde el silencio se quiebra con el lamento de un espíritu que carece de voz, se produce el milagro. Cuando te encuentras sin palabras y optas por elevar una oración, el cielo no demanda que seas elocuente, sino que seas auténtico. En ese momento te encuentras más próximo a la solución que en cualquier otra ocasión. Ana no contaba con recursos para protegerse. La voz de Penina era implacable y despiadada. Cada jornada, la provocación se sentía como un peso adicional en el corazón. En su hogar reinaba la discordia. En su ser no existía un descendiente, en su espíritu no hallaba alivio. Y a pesar de todo, no anheló venganza, no se involucró en discusiones, no alzó la voz, simplemente se dirigió al templo, se arrodilló y entregó su ser. El sacerdote Elí no comprendió la situación. Nadie conocía el contenido de su oración, sin embargo, Dios la atendió. Las súplicas que surgen del sufrimiento alcanzan sin impedimentos el trono de la gracia. Y en ese santuario callado, carente de miradas, de ovaciones y de exhibiciones, se determinó el futuro de Samuel, el profeta encargado de ungir a los reyes. La historia se inicia con una mujer que, sintiéndose menospreciada, eleva su plegaria desde su sufrimiento, confiando en que el Dios que observa en la intimidad le brindará una respuesta visible. Ana
Ana no anhelaba venganza ni deseaba que Penina sufriera humillación. Su único ruego era tener un hijo. Su única súplica era hallar consuelo. Su único deseo era la vida y obtuvo más de lo que había anticipado. En 1 de Samuel 1, versículo 27, ella lo expresa con una profunda emoción en su voz. Por este niño elevé mis oraciones, y Jehová me concedió lo que había solicitado. No existe afirmación más contundente que esta, no por su extensión o su contenido teológico, sino porque proviene de una experiencia auténtica. Lo solicitó, lo rezó, lo confió, y Dios contestó. Al recibir a Samuel, Ana no solo tuvo un hijo, sino que también obtuvo la prueba de que orar no es simplemente hablar sin rumbo, sino ofrecer el corazón a un Dios que presta atención incluso a lo que permanece en silencio. Y si te sientes abrumado, si tienes una carga pesada, si has hecho de todo y el resultado sigue siendo un eco de silencio, presta atención a esta palabra. Filipenses 4, versículo 6 se presenta como un suave pero contundente mensaje del cielo. No se preocupen por nada, más bien, presenten sus peticiones ante Dios en cada oración. No se trata de desestimar tu sufrimiento ni de resignarte, sino de elevar tus oraciones, de presentar tus preocupaciones, de dialogar con Dios, de liberar tu alma y de entregarlo todo a su voluntad. La oración no es solo una última opción, sino que representa el sendero a seguir. Es la acción más audaz que puedes realizar cuando has agotado todas las demás opciones. Arrodillarse no representa una muestra de debilidad, sino que es la posición más elevada del espíritu ante Dios. Al arrodillarte, estás expresando que, aunque tú no puedes, Él tiene el poder. Ya no tengo fuerzas, pero tú sigues sin agotarte. No comprendo absolutamente nada, pero tú lo percibes todo. Y eso es confianza, eso es dedicación, eso es triunfo. Numerosos continúan llevando consigo lo que podrían haber entregado en el altar. Muchos continúan compartiendo lo que podrían haber expresado en llanto durante la oración. Muchos continúan organizando lo que podrían haber logrado y por esa razón se sienten fatigados, se desgastan y no hallan tranquilidad, ya que desean que Dios actúe en su favor sin renunciar al control. Sin embargo, Dios responde cuando te desprendes de ti mismo, no cuando intentas controlarlo. Él toma acción cuando depositas tu confianza en Él, no cuando haces cálculos. No requieres la validación de nadie más. No hace falta que presentes razones para persuadir a aquellos que te critican. No es necesario que tengas una defensa excepcional. Solo requieres que tus rodillas estén flexionadas. Una plegaria realizada en lo íntimo tiene el poder de influir en lo que muchos discursos no pueden alcanzar. Lo que solicitas con fervor, incluso si lo haces llorando, tiene un valor mucho mayor ante Dios que 1000 explicaciones humanas. Es en el momento en que te decides a permanecer en silencio frente a los hombres, pero te comunicas con Dios, cuando las verdaderas transformaciones comienzan a ocurrir. Te das cuenta de cuántas luchas estás dejando de ganar solo por no dedicarte a la oración, cuántas oportunidades no se han presentado porque insistes en abrirlas por tu propia cuenta. ¿Cuántas respuestas se han perdido porque estás más centrado en tu defensa que en entregarte? Es momento de cesar las disputas verbales y comenzar a triunfar a través de la oración. Es momento de aceptar que aquello que tú no puedes modificar, Dios tiene el poder de transformar. Es momento de inclinarse, no por rendición, sino por convicción. Te animo a que realices algo más que simplemente leer este mensaje. Deseo que lo sellen a través de una ceremonia espiritual. Escribe en los comentarios lo siguiente: reza a Dios. Me arrodillo y Dios me escucha. No de la manera en que se repite un mantra, sino como quien deja una huella en el altar, como un testimonio de fe, como un acto de entrega, como una declaración que dice: Señor, hoy abandono mi lucha y empiezo a confiar en ti. Se experimenta una tranquilidad que únicamente se alcanza tras la entrega, un alivio que no se basa en la resolución de los problemas, sino en la confianza de que todo está bajo el control de Dios. Esa es la serenidad que puedes encontrar en este momento. Y comienza con un simple movimiento: arrodillarse en oración. Continúa avanzando. Lo que está por llegar también será un mensaje vibrante para tu espíritu. 6.
La intervención divina allana el camino en situaciones que parecían inalcanzables. La aldea se encontraba en calma. Delante de ellos, un río desbordante, amplio y profundo, fuera de control debido a la estación. No se trataba de un flujo sereno, sino de un borde inalcanzable. Quedaron atrás los años de desolación, las jornadas llenas de polvo y las noches plagadas de dudas. Ante nosotros se encuentra la tierra prometida. Sin embargo, entre esas dos realidades, el Jordán carecía de puentes, embarcaciones o rutas alternativas. Solo había agua, miedo y un compromiso. Josué estaba al tanto. Como líder, no podía proporcionar un enfoque que considerara el aspecto humano. Solo contaba con un mandato celestial, que los sacerdotes llevaran el arca de la alianza y se dirigieran hacia el agua. Solo eso. No se les informó que debían aguardar una señal. No se les otorgó un milagro de antemano. Simplemente que avancen llevando consigo la esencia divina hasta alcanzar la orilla del río. Y lo llevaron a cabo. Cada movimiento representaba una confianza absoluta. Cada avance hacia la orilla era una afirmación. Confiamos en que Dios cumplirá sus promesas. Y en el momento en que sus pies hicieron contacto con el agua, una presencia etérea se desplazó en las alturas. El Jordán se paró, no debido a una obra hecha por el hombre, ni por la presión de la gente. Las corrientes que descendían se acumularon a gran distancia, río arriba, dejando el lecho del río desprovisto de agua, convirtiéndose en suelo sólido, donde antes existía un profundo abismo, creando un sendero que antes no existía, sin que lo supieran. Sin embargo, mientras ellos proseguían en su obediencia, la fuerza de Dios ya se manifestaba en otros lugares. Y esa es la iluminación. Al dar un paso de fe, aunque no percibas una solución, Dios ya está actuando en lo oculto para despejar el camino. No siempre lo percibirás de forma instantánea. En ocasiones, el milagro no se manifiesta en lo que puedes ver, sino en lugares lejanos, más allá de tu visión. Sin embargo, ya ha comenzado, ya que al andar en obediencia, el cielo reacciona con lealtad y es en ese instante cuando se materializa la promesa que había permanecido oculta. En Josué 3, versículo 16, encontramos que las aguas que descendían se detuvieron formando un montón, a una gran distancia, y el pueblo cruzó en seco ante Jericó. No fue un simple azar, ni una coincidencia del destino. Fue el Dios viviente dando inicio a una nueva etapa. Lo que parecía inalcanzable se transformó en una oportunidad. El agua no se convirtió en un impedimento, sino en el telón de fondo de su triunfo. Cuando Dios decide allanar el camino, nada, ni siquiera los ríos, puede interponerse. ¿Y tú, en cuántas ocasiones te has hallado frente a tu propio Jordán? ¿Eres consciente de que lo que tienes frente a ti es una manifestación de lo que Dios te ha prometido? Sin embargo, entre tú y eso hay un río, uno que no puedes atravesar solo con tu propia fuerza. Uno que provoca incertidumbre, que te empuja a dar un paso atrás, que murmura para que aceptes tu destino. Sin embargo, hoy el Espíritu te está haciendo una reflexión. No requieres una embarcación, lo que necesitas es fe. No hace falta que comprendas, lo que se requiere es que obedezcas. Cuando la carga de tu obediencia alcanza lo que parece inalcanzable, el poder divino detiene las aguas. Tu Jordán no representa el cierre. Es el momento en el que Dios desea revelarte que continúa creando oportunidades. Y en el transcurso de esa batalla interna, en ese momento en que sientes que has llegado al límite, aparece una palabra que trae paz, que apoya, que eleva. En Isaías 43:16, el Señor declara: Yo soy Jehová, quien abre un camino en el mar y traza senderos en las aguas turbulentas. Él no se compromete a mantenerte alejado de las dificultades, sino a enfrentarlas a tu lado. Él no suprime la tormenta, pero te garantiza que encontrarás un camino a través de ella. Porque Él no es un Dios que se amedrenta ante el desorden. Es un ser divino que lo convierte en un testimonio. Esta realidad posee la capacidad de transformar tu espíritu. Dios no requiere circunstancias propicias para llevar a cabo su voluntad. Él no anticipa que todo esté en perfecta concordancia. Él no se rige por la razón ni se ajusta a las leyes de la naturaleza. Al momento de emprender un nuevo camino, lo hace a pesar de que todas las señales indiquen lo contrario.
Su área de experticia no son los caminos fáciles, sino aquellos que parecen inalcanzables. Y al comprenderlo, al aceptarlo, algo en tu interior cobra vida. Te percatas de que tu fe no se fundamenta en lo que observas, sino en la presencia de quien te orienta. Que tu porvenir no está determinado por las dificultades, sino por la llamada que has recibido. Y así te lanzas a avanzar con pasos vacilantes, con el espíritu pesado, pero con el corazón firme, porque eres consciente de que si Él te acompaña, ninguna corriente puede sumergirte. Es como si el Todopoderoso extendiera su mano y marcara una línea clara en el océano, creando un camino que nadie había soñado, y te invita a atravesarlo. No será la ruta más razonable, pero será el sendero de la fe. No será el más cómodo, pero sí será el más grandioso. Y en ese camino, cada paso se transforma en un altar. Cada metro conquistado es un testimonio, y cada progreso se convierte en una predicación silenciosa que clama. Aquí pasó una persona que mantuvo la fe cuando todo parecía estar en vano. Hoy podrías sentir que te encuentras ante tu propio Jordán, con un vasto mar de incertidumbre que te separa de la promesa. Sin embargo, el Señor te invita a avanzar. No aguardes a contemplar el suelo árido. Reza con tu fe. No observes el flujo, enfoca tu mirada en el firmamento. Mientras te mantienes en el camino de la obediencia, Dios está trabajando en el milagro que viene hacia ti. Tu cruce no está determinado por el entorno, sino por la esencia que llevas contigo. Y esa manifestación, la del Dios eterno, continúa deteniendo las aguas, sigue allanando el camino y manteniendo sus promesas. Ahora toma aire, cierra los párpados y deja que fluyan las palabras que brotan de tu ser. Expresa no como un simple observador, sino como alguien que revela una realidad oculta. Si en tu interior tienes la certeza de que Dios creará oportunidades donde no existen, entonces expresa con fe. Dios hace caminos donde no los hay. Esa afirmación no es únicamente un testimonio, sino una profecía que estás forjando en tu propia existencia. Y si esta palabra despertó algo en tu interior, si experimentaste que Dios se comunicó contigo en el momento en que más lo requerías, te invito a explorar algo más profundo. Únete al canal, no simplemente como un procedimiento, sino como un acto de confianza, ya que cada mensaje que difundimos aquí puede ser un avance más en ese sendero que el Señor está estableciendo ante ti. Si mantienes tu conexión con esta voz, es posible que te des cuenta de que Dios no solo allana el camino, sino que también te orienta en cada uno de tus pasos. Porque cuando Dios se expresa, se produce una apertura. Cuando Él da la orden, las aguas se retiran. Cuando Él lidera, lo que parecía inalcanzable se rinde. No permitas que el miedo te frene en la orilla. No coloques tu tienda a la orilla del río de la incertidumbre. Da un paso. El primer paso, incluso si no puedes ver, incluso si sientes que todo en tu interior tiembla, porque es en ese momento, y no antes, donde descubrirás que lo que parecía inalcanzable se transforma en un sendero. Y si tu corazón permanece receptivo, lo que está por llegar puede resonar aún más intensamente. 7. Dios transforma los asaltos en plataformas de bendición. Existen heridas que provienen de sitios insospechados, impactos que no son causados por un adversario evidente, sino por aquellos que comparten tu sangre o en quienes has depositado tu confianza. Hay instantes en los que te cuestionas cómo es que aquello que más valoraste y amaste se ha vuelto en tu contra. No es únicamente el sufrimiento, sino también la confusión. ¿Qué haces cuando aquellos que se suponía que te apoyarían te han hecho caer? ¿Cómo continúas tu camino cuando las manos que anhelabas que te sostuvieran fueron las primeras en apartarte? Si hoy llevas contigo el peso de traiciones, rechazos o desprecios que han dejado huella en tu ser, te pido que me escuches con atención. No todo lo que te provocó lágrimas llegó con la intención de arruinarte. Existen adversidades que, bajo la guía de Dios, se transforman en peldaños hacia la realización de tu propósito. Cuando sientes que todo conspira en tu contra y el sufrimiento aparece sin justificación, hay una realidad que puede ofrecerte apoyo. Dios no solo observa lo que te han hecho, sino que también restaura lo que te ocurrió. Y además, Él tiene la capacidad de emplear precisamente eso que otros utilizaron para hacerte tropezar,
como el soporte desde el cual te elevará a nuevas alturas. Lo que en su momento se consideró una traición puede convertirse en una oportunidad de transformación. Lo que alguna vez fue dolor puede convertirse en un camino. Lo que en su momento se consideró injusto puede transformarse en un espacio para tu grandeza, ya que no son los ataques los que determinan tu futuro. Es el Señor. José descubrió esta realidad de manera intensa. A pesar de su juventud, poseía sueños divinos, visiones llenas de propósito y bendición. Pero fue precisamente eso lo que provocó la envidia en sus hermanos. No pudieron soportar su crecimiento, no aceptaron su perspectiva y optaron por sacarlo de su camino. Lo comercializaron como si fuera un esclavo. Lo separaron de su hogar, de su progenitor, de todo lo que le era familiar. José no había hecho nada para merecer ese sufrimiento. Sin embargo, fue en el sitio más sorprendente, Egipto, la nación del exilio, donde comenzó a realizarse lo que Dios había prometido. Años más tarde, cuando los mismos hermanos que lo habían traicionado se acercaron a él sin darse cuenta de quién era, estaban hambrientos y en apuros, pero José no les devolvió lo que había recibido. Les regresó la alegría al comprender que el propósito divino prevalece sobre el sufrimiento causado por las acciones humanas, expresando sentimientos que solo puede manifestar un corazón restaurado. En Génesis 45, versículo 7 se menciona: Dios me mandó ante ustedes para salvaguardarlos. No expresó, me traicionaron a pesar de que era cierto. No expresó, me han vendido, aunque era verdad. Afirmó, el Señor me ha enviado. Cuando confías tu historia a Dios, no solo cura tus cicatrices, sino que también da un nuevo sentido a cada capítulo. No es cuestión de rechazar el sufrimiento, sino de observarlo desde un ángulo diferente. No fueron ellos, fue Dios quien intervino. No se trató de la traición, sino de la plataforma. No se trató de un abandono, sino de una nueva orientación. Al observar tu historia desde la perspectiva del cielo, experimentas una profunda reconciliación interna. Lo que inicialmente parecía ser una derrota se convierte en un sentido de propósito. Lo que en un principio parecía ser un castigo, en realidad forma parte del proceso. A pesar de lo que le ocurrió, José no se presentó en el palacio. Vino exactamente por lo que le hicieron. Porque lo que sus hermanos utilizaron para silenciar su voz, Dios lo empleó para hacerla resonar. Y si lo logró con José, también tiene la capacidad de hacerlo contigo. Sin importar el daño que hayas recibido ni los años que hayan transcurrido, si estás bajo su cuidado, Él tiene el poder de convertir cada golpe en un escalón que te acerque a tu destino. La Escritura lo reafirma con una potencia divina en Romanos 8, versículo 28. Y tenemos la certeza de que a aquellos que tienen amor por Dios, todo contribuye para su bienestar. Dios, rezo, no algunas. No solo aquellas que son sencillas o que comprendes, sino todas. Esto abarca los rechazos, las decepciones, los momentos de silencio, las injusticias y las lágrimas que mantuviste ocultas. Al amar a Dios, todo tiene un propósito. Cada cicatriz que dejaste en sus manos se transforma en un camino hacia la gloria. Cada deserción se transforma en un impulso hacia su propósito. Toda traición tiene el potencial de transformarse en un trampolín, ya que aquellos que tienen fe en Dios saben que nada ocurre por azar. Todo es transformado, todo se aprovecha, todo se convierte en algo positivo. No se trata únicamente de una promesa atractiva, sino de una realidad capaz de curar tu corazón en este instante. Tal vez hoy todavía te encuentras en lo profundo del pozo. Tal vez todavía experimentas la sensación de ser prisionero de una narrativa que no elegiste. Quizás todavía te encuentres en un momento en el que todo se siente confuso y carente de propósito. Sin embargo, si continúas tu camino junto a Dios, si no dejas que el rencor te marque, si entregas tus preocupaciones y mantienes tu fidelidad, te darás cuenta de que esos instantes que más te lastimaron se convertirán en el testimonio que más honra le brindará a Dios. Observa cómo Él dispone una mesa ante ti, en presencia de aquellos que te han señalado. Observa cómo Él convierte tus lágrimas en el abono necesario para una cosecha que ni siquiera puedes concebir. Es fundamental liberar el anhelo de venganza, dejar ir la necesidad de comprender el porqué de las cosas, desprenderse de la tristeza que se ha adueñado del corazón y, sobre todo,
Soltar el deseo de controlar cómo debe llevarse a cabo tu sanación. Al confiar tu historia a Dios, Él se encarga de redactar capítulos que jamás habrías podido concebir. No resulta sencillo, pero es auténtico, no es inmediato, sin embargo es confiable. Él transforma los ataques en bendiciones, traición en el testimonio, caída en la coronación, no debido a que el sufrimiento sea merecido, sino porque Él es justo y tiene el poder de redimirlo todo. Hoy te animo a que dejes de enfocarte en lo que has perdido y empieces a observar lo que Dios está edificando. Quizás el asalto fue auténtico y el impacto fue severo, pero eso no marca tu conclusión. Es apenas el comienzo del escenario en el que el cielo revelará que tu relato no estuvo nunca sujeto a la voluntad del ser humano, sino a un Dios que siempre mantiene el control. Ofrece tu proceso a Dios. Deja de aferrarte al rencor. Extiende tus manos. Deja que Dios transforme cada agravio en una base para el propósito. Él lo realizó con José y lo llevará a cabo contigo también. No es por tu merecimiento, sino porque Él se mantiene leal a sus promesas. La lealtad de Dios no está influenciada por las circunstancias que te rodean, sino que se basa en su naturaleza inmutable. Si esta palabra ha tocado tu corazón y sentiste que el Espíritu Santo se comunicaba contigo en ese momento, me gustaría solicitarte algo. Escribe en los comentarios la siguiente frase: Dios convierte las adversidades en bendiciones. No se trata únicamente de una manifestación pública, sino de un acto de fe espiritual. Es liberar el peso y abrazar la promesa. Es como dirigirse al cielo y manifestar: tengo fe, a pesar del dolor que aún siento. Confío, aunque no comprendo todo. Me sostengo firme en tu verdad, a pesar de que el pasado aún me estremezca. Déjalo todo en manos de Dios y permanece aquí, ya que lo que está por venir podría ser exactamente lo que tu alma requiere para culminar su proceso de sanación. 8. Él te apoya incluso en momentos en que otros dicen cosas falsas sobre ti. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que alguien se estaba expresando negativamente de ti a tus espaldas y no tuviste la oportunidad de defenderte? Tus palabras fueron distorsionadas, tus intenciones malinterpretadas y te pusieron en una situación de culpabilidad que no te correspondía. Existen llagas que no se originan de un impacto corporal, sino del tóxico efecto de una falsedad bien expresada. Y duele porque eres consciente de que actuaste de la manera correcta. Sin embargo, te encontraste en la penumbra del veredicto, sin oportunidad de defenderte y sin la presencia de testigos que pudieran avalar tu versión. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Luchas, te sumerges, te atrapas en tu sufrimiento. La verdad espiritual que abordaremos en el día de hoy es una de las más poderosas y complejas de aceptar. Dios te protege, aun cuando las circunstancias parecen estar en tu contra, cuando otros te señalan con falsedades y cuando te encuentran atrapado en la oscuridad de un pozo. Su defensa puede no ser una respuesta instantánea, pero eventualmente aparece. Viene con una energía que proviene del cielo, no de la tierra. Daniel lo experimentó. Lo denunciaron por deslealtad al rey, cuando en realidad solo había mantenido su fidelidad a Dios. No alzó la voz, no entró en disputas, no se defendió, no redactó una carta para justificar su posición, ni solicitó una audiencia extraordinaria. Arrodillarse fue su única falta. Y eso fue suficiente para que los hombres en posiciones de poder optaran por recluirlo en un sitio destinado a la muerte, la cueva de los felinos. Imagina eso por un instante. La roca bloqueando el acceso, la penumbra envolviendo el entorno, el eco de las bestias y él, atrapado sin una vía de escape humana, aunque con la fe en lo divino. Esa noche, Daniel carecía de testigos y no contaba con aliados a la vista. Sin embargo, contaba con la presencia del Dios invisible que observa lo que los demás no pueden percibir. Y mientras la humanidad yacía en un sueño profundo, convencida de que todo había llegado a su fin, en la penumbra, Dios estaba en acción. El pasaje se expresa de una manera tan clara que conmueve profundamente el espíritu. En Daniel 6, versículo 22 se menciona: Mi Dios envió a su ángel, quien cerró las bocas de los leones. No fue simple azar ni casualidad. Fue una intervención divina, un silencio dictado por el cielo,
una protección concedida desde las alturas. Daniel no luchó por su honor, sin embargo, Dios estuvo a su lado en la batalla. ¿Y en cuántas ocasiones has experimentado lo mismo? Atrapado por críticas que no son justas, herido por comentarios engañosos y solo por miradas que no comprenden tu esencia. Sin embargo, esta palabra llega hoy para recordarte algo que tu espíritu anhela escuchar. No es necesario demostrar nada a los demás cuando Dios ya tiene conocimiento de tu realidad. Él se convierte en tu voz cuando no puedes hablar. Él se convierte en tu protector cuando las puertas se cierran. Él representa tu tranquilidad en medio de la difamación. Hay instantes en los que no es tu turno de expresarte, sino de tener fe. No es tu deber demostrar, sino mantenerte firme. Y a pesar de que el mundo te critique y los hombres intenten derribarte, si te mantienes en la voluntad de Dios, Él será tu protección. Y no solo impedirá el perjuicio, sino que lo convertirá en un testimonio poderoso. No solo silenciará a los leones, sino que también los transformará en pruebas de que su mano te acompaña. Por esta razón, el Espíritu te habla hoy con un mensaje de aliento tomado de las Escrituras, que actúa como un ungüento para tu dolor. No me dejes caer en manos de mis adversarios, ya que se han alzado contra mí falsos testigos. Salmo 27, versículo 12. Ciertamente, David experimentó lo mismo, lo sintió profundamente, y esa súplica ha resonado a lo largo de los siglos hasta llegar a ti. Hoy es el día para tu súplica. Hoy es el momento de tu defensa. Hoy es la ocasión de tu compromiso. Cuando surgen los falsos testigos, Dios se eleva aún más. A medida que el juicio de los hombres se precipita, el juicio divino permanece en calma, aguardando el instante adecuado. Dios no actúa de manera impulsiva, sino que lo hace con un propósito claro. Y si te permitió acceder al foso, no fue con la intención de hacerte daño, sino para demostrar que ni siquiera los leones pueden hacerte nada cuando Él está a tu lado. Esa es la realidad que debes aceptar en este día. No te determines por las opiniones ajenas, sino por lo que ya ha proclamado Dios sobre ti. No te dejas llevar por los aplausos ni te frenas ante las críticas. Te desplazas guiado por un susurro que resuena en tu interior, desde lo alto, y ese susurro afirma: yo soy tu protector. Se edifica una fortaleza cuando eliges tener fe en tiempos de difamación. Una energía que surge no del orgullo, sino de la serenidad. El conocimiento de que Dios te protege no genera arrogancia, sino que fomenta la humildad. Te permite avanzar con decisión, pero con suavidad. Te lleva a permanecer en silencio, no por debilidad, sino por confianza. Porque tienes la certeza de que llegará un momento en el que Dios se expresará a través de ti, y en medio de ese silencio, en esa oscuridad, en ese abismo, se produce una transformación. Porque aquello que iba a aniquilarte se transforma en un altar. Lo que debía oscurecerse te brinda luz. Lo que inicialmente se pensaba como tu desenlace se transforma en un testimonio, y tú emerges de esa experiencia no con el aroma del temor, sino con la esencia del paraíso. No es necesario que des ninguna explicación. Tu única existencia sin alteraciones será la evidencia suficiente de que Dios estuvo presente. Toma una respiración profunda, organiza tus ideas y consulta con tu interior. ¿Quién tiene la autoridad para definir quién soy? ¿A las opiniones externas o a la voz divina? Si continúas pensando que debes protegerte constantemente, tal vez no has dado la oportunidad a Dios de ser tu defensor. Sin embargo, si hoy optas por liberar esa carga, si decides tener fe, entonces el mismo ángel que selló la boca de los leones te acompañará en tu camino. Y en este momento, con el corazón en calma y la fe en acción, te invito a que proclamemos juntos esta verdad que no se ve. No se trata de un simple comentario, sino de una declaración firme. Escribe con tus propias manos lo que el cielo ya ha establecido para ti. Dios me protege a pesar de las calumnias que se digan en mi contra. Escríbelo no con la intención de persuadir a otros, sino para recordarle a tu esencia que siempre tiene compañía. Y si esta palabra ha resonado en tu interior, toma un momento de silencio. Permite que el Espíritu te hable en lo más profundo de tu ser. Aunque las circunstancias parezcan adversas, si eliges tener fe, descubrirás que los leones guardarán silencio una vez más. Y cuando te sientas preparado, alista todo.
Lo que viene a continuación es de gran importancia. Lo que está por llegar puede comunicarse precisamente en el lugar donde tu corazón lo requiere con mayor urgencia.